Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estéis súper bien, listos para sumergiros en un mundo de intrigas, amores imposibles y pasiones desbordantes. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que os encanta, esas historias que nos rompen el corazón, esos triángulos amorosos que nos hacen debatir durante horas y esos personajes que amamos odiar. Vamos a explorar el terreno de los amores prohibidos y las pasiones que duelen en las series turcas. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama? ¿Quién no se ha enganchado a una serie en la que el amor es una batalla constante, una lucha contra las convenciones sociales y las propias emociones? Las series turcas, como ya sabéis, son maestras en crear este tipo de atmósferas, en tejer tramas complejas donde los personajes se enfrentan a dilemas morales y a decisiones que cambian sus vidas para siempre. Antes de que nos metamos de lleno en este mar de emociones, no os olvidéis de darle al botón de suscribirse si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre vuestras series turcas favoritas, así que no os lo queréis perder. Y ahora sí, vamos allá. Cuando hablamos de amores prohibidos en las series turcas, inmediatamente se nos vienen a la mente un montón de ejemplos. Son historias que nos muestran que el amor no siempre es fácil, que a veces se cruza con obstáculos insuperables, con personas equivocadas o con momentos inoportunos. Son amores que desafían las normas, que rompen con las expectativas familiares y que a menudo terminan en tragedia. Pensemos, por ejemplo, en la emblemática Aşk Memnu o Amor Prohibido, una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca. La historia de Biter y Belul es un claro ejemplo de pasión destructiva. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan Bey, un hombre mayor y viudo con hijos. En esta casa, donde reina el lujo y la aparente calma, Biter se siente atrapada, vacía. Y entonces aparece Belul, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y carismático. Entre ellos surge una atracción irresistible, una pasión que los consume y que los lleva a traicionar a quienes más quieren. La serie explora las consecuencias devastadoras de este amor ilícito. Vemos cómo Biter y Belul se debaten entre el deseo y la culpa, cómo su relación secreta los va aislando del mundo y cómo sus mentiras van tejiendo una red de engaños que termina por asfixiarlos. La química entre Beren Saat y Kwan Tatlıtuğ era palpable, y la serie supo transmitir a la perfección la intensidad de esa pasión prohibida. El final, como ya sabéis, es trágico pero también inevitable. Es un final que nos recuerda que algunos amores, por intensos que sean, están destinados al fracaso. La popularidad de Aşk Memnu reside no solo en la intensidad de la historia, sino también en la impecable producción y la profundidad psicológica de los personajes. Biter no es simplemente una villana, sino una mujer atrapada en una sociedad que la reduce a un objeto de deseo. Belul, por su parte, es un joven inmaduro e indeciso, incapaz de asumir las consecuencias de sus actos. Adnan Bey, aunque representado como un hombre bueno y generoso, también es ciego a las verdaderas necesidades de su esposa, lo que contribuye a su infelicidad. La serie además aborda temas como la hipocresía de la alta sociedad turca y la importancia del estatus social, temas que siguen siendo relevantes en la actualidad. Pero Aşk Memnu no es el único ejemplo de amores prohibidos en las series turcas. Hay muchas otras historias que exploran este tema desde diferentes perspectivas. Pensemos, por ejemplo, en Fatmagül Unsukuene, o ¿Qué culpa tiene Fatmagül?, una serie que aborda un tema muy delicado, la violación. La historia de Fatmagül, una joven inocente que es víctima de una agresión sexual, es desgarradora. Y su relación con Kerim, uno de los culpables que se arrepiente profundamente de lo que hizo, es un claro ejemplo de amor prohibido. ¿Por qué? ¿Cómo puede surgir el amor entre una víctima y su agresor? La serie explora esta pregunta de manera muy sensible y realista. Vemos cómo Kerim lucha por redimirse, cómo intenta proteger a Fatmagül y cómo, poco a poco, va ganándose su confianza. Su amor es un amor que nace del dolor, de la culpa y del deseo de reparación. Es un amor que desafía las convenciones sociales y que nos hace reflexionar sobre la capacidad de perdonar y de amar incluso en las circunstancias más difíciles. Fatmagül Unsukuene fue innovadora por su valentía al abordar un tema tabú como la violación y sus secuelas. La serie no solo se centra en el trauma de Fatmagül, sino que también explora las complejidades emocionales de Kerim y su búsqueda de redención. La actuación de Beren Saat como Fatmagül es conmovedora y realista, transmitiendo el dolor, la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje.
La serie también destaca la importancia del apoyo social y la necesidad de justicia para las víctimas de violencia sexual. A través de la historia de Fatmagul y Kerim, la serie nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual y colectiva en la lucha contra la violencia de género. Otro ejemplo interesante es Karasebda o Amor Eterno. La historia de Kemal y Nian es un clásico cuento de amor imposible. Kemal, un joven de clase humilde, se enamora de Nian, una joven rica y de familia adinerada. Su amor es puro y verdadero, pero se ve truncado por las presiones familiares y las diferencias sociales. Nian se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. A pesar de estar separados, Kemal y Nian nunca dejan de amarse. Su amor es una llama que arde en secreto, un recuerdo constante de lo que pudo haber sido. La serie explora el tema del amor eterno, de la conexión inquebrantable entre dos almas que están destinadas a estar juntas, a pesar de los obstáculos que se interponen en su camino. La historia de Kemal y Nian es un claro ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad, aunque a veces el precio a pagar sea muy alto. Karasebda se distingue por su dramatismo y su romanticismo épico. La serie explora la lucha de clases y las dificultades que enfrentan las personas de diferentes orígenes sociales para encontrar el amor. El personaje de Emir es un villano complejo y carismático, cuya obsesión por Nian lo lleva a cometer actos despiadados. La serie también destaca la importancia de la familia y la lealtad, así como las consecuencias de las decisiones que tomamos en el pasado. La historia de Kemal y Nian es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero a veces el destino tiene otros planes. Y no podemos olvidarnos de Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro. La historia de Asli Ferhat es una combinación de amor y peligro. Asl, una doctora idealista, se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado oscuro. Su relación comienza como una obligación, pero poco a poco entre ellos surge una atracción irresistible. La serie explora el tema de la redención, de cómo el amor puede transformar incluso a la persona más dura y despiadada. Vemos cómo Asl, con su bondad y su compasión, va ablandando el corazón de Ferhat, cómo lo ayuda a enfrentar sus demonios internos y a encontrar un nuevo sentido a su vida. Su amor es un amor que nace en la oscuridad, pero que poco a poco va encontrando la luz. Siyabe Yazask ofrece una perspectiva diferente sobre el amor prohibido, explorando la posibilidad de la redención y la transformación personal. La serie destaca el contraste entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, y cómo el amor puede ser una fuerza poderosa para cambiar vidas. El personaje de Ferhat es un antihéroe complejo y atormentado, cuya brutalidad esconde un profundo dolor y una necesidad de amor. La serie también explora temas como la violencia, la venganza y la búsqueda de la identidad. A través de la historia de Asli Ferhat, la serie nos invita a reflexionar sobre la capacidad del amor para sanar heridas y transformar vidas, incluso en las circunstancias más difíciles. Pero la lista no termina aquí. Podríamos hablar de Medcezir, una adaptación turca de la popular serie americana de OC, donde las diferencias de clase y los secretos familiares complican la relación entre Yaman, un chico de barrio problemático, y Mira, una joven adinerada con un pasado complicado. Ode y Erde, donde dos hermanos separados al nacer terminan enfrentados en bandos opuestos de la ley, mientras que ambos se enamoran de la misma mujer, creando un triángulo amoroso lleno de tensión y peligro. También está Batam Sensin, una serie ambientada en la Guerra de Independencia turca, donde el amor y la lealtad a la patria se entrelazan de forma dramática. La historia de Azize, una enfermera que lucha por sobrevivir en medio del conflicto, y Cevdet, su esposo, un oficial del ejército que se ve obligado a tomar decisiones difíciles por el bien de su país, es un claro ejemplo de amor puesto a prueba por las circunstancias extremas. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos amores prohibidos y pasiones que duelen que podemos encontrar en las series turcas. Son historias que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor, sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar por él y sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Son historias que nos emocionan, que nos hacen reír y llorar y que nos dejan pensando durante días. ¿Pero por qué nos gustan tanto este tipo de historias? Creo que la respuesta es sencilla, porque nos identificamos con los personajes, porque vemos reflejados en ellos nuestros propios miedos, deseos y anhelos. Todos hemos sentido alguna vez el dolor de un amor no correspondido, la frustración de un amor imposible o la tentación de un amor prohibido. Las series turcas nos permiten explorar estas emociones de manera segura, desde la comodidad de nuestro sofá.
Además, las series turcas suelen estar muy bien producidas, con guiones inteligentes, actuaciones convincentes y una estética cuidada. La música, la fotografía y el vestuario contribuyen a crear una atmósfera envolvente que nos sumerge por completo en la historia. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los actores, que suelen ser muy talentosos y que saben transmitir a la perfección la complejidad de sus personajes. Las series turcas también tienen la capacidad de conectar con el público a través de temas universales como el amor, la familia, la amistad, la lealtad y la venganza. Estos temas, combinados con la riqueza cultural y la belleza de los paisajes turcos, crean una experiencia televisiva única y cautivadora. Además, las series turcas a menudo abordan problemas sociales relevantes, como la desigualdad de género, la corrupción y la violencia, lo que las hace aún más atractivas para el público que busca contenido significativo y que incite a la reflexión. Así que si estáis buscando una serie que os haga vibrar, que os emocione y que os haga reflexionar, os recomiendo que le deis una oportunidad a alguna de estas historias de amores prohibidos y pasiones que duelen. No os arrepentiréis. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este repaso por los amores prohibidos y las pasiones que duelen en las series turcas. Hemos hablado de Aşk Memnu, Fatmagul Unsuku Ne, Karasevda y Siyah Beyaz Aşk, pero hay muchas otras series que exploran este tema desde diferentes perspectivas. Como habéis visto, las series turcas son maestras en crear dramas intensos y emocionantes que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor y las consecuencias de nuestras decisiones. Son historias que nos enganchan desde el primer momento y que nos dejan pensando durante días. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo al hacerlo. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuál es vuestra serie turca favorita sobre amores prohibidos? ¿Qué personaje os ha marcado más? Dejadme vuestros comentarios abajo y contadme vuestras experiencias. Me encanta leer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, no os olvidéis de darle like a este vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y familiares y de suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.